Bueno, yo quizás saludarlos primero. Gracias por estar con nosotros y por la invitación, ¿verdad? Espero que podamos aprender juntos y poder, pues, todos abonar. De repente tenemos varias experiencias en diferentes casos, ¿verdad? Y en diferentes abordajes. Comentarles que la presentación vamos a ver algunos conceptos, los vamos a recordar, generalidades en las diferentes enfermedades que se pueden manifestar estos dos cuadros clínicos, siempre recordar el manejo integral, creo que es una palabra favorita en cuidados paliativos, el que podamos este abordaje sea un equipo el que lo realice, el enfoque farmacológico que es muy importante y pues también a medida de la presentación quería colocarles algunas sugerencias. Yo no soy sinófila, pero me gustaría he recabado solo algunas imágenes en una serie de películas, documentales, en que nos pueden dar también ese concepto de cómo se percibe la persona cuando va cambiando su estado físico, o el hecho de no tener esa apetencia a los alimentos, cómo sufre no solo la persona, sino también la familia. Lo vivimos con nuestros pacientes, ¿verdad? Lo vivimos en nuestros casos que vemos en el hospital o donde nos desenvolvamos, pero justo a veces como que una historia también nos puede dar todo ese panorama, ¿verdad? Entonces, por eso aquí les dejo unas sugerencias si ustedes no las han visto. Bueno, empezar diciendo que anorexia y caquexia, a pesar de que a veces las englobamos en un solo término, como síndrome de anorexia y caquexia, son dos entidades separadas que pueden coexistir, una independiente de la otra, pero que pues es muy común el que una precipite a otra o una alimente el ciclo de persistencia de la presentación del siguiente síntoma. La anorexia es la pérdida del apetito o el deseo de comer y esta se va a caracterizar porque puede ser por una disminución de la ingesta calórica. La baja de peso se asocia a un cuadro de desnutrición, pero tiene una característica muy importante, que al realimentar a esta persona, la baja de peso se puede revertir. ¿Qué quiere decir esto? De que aquí en este contexto de anorexia no necesariamente tiene que haber caquexia, simplemente es la pérdida de la apetencia a cualquier tipo de comida y esto me va a ocasionar pérdida de grasa, de componente graso o pérdida de masa magra muscular. Sin embargo, el que una persona tenga pérdida de grasa no significa que entre en un cuadro de caquexia. Entonces esto es muy importante recalcarlo porque no necesariamente una persona va a estar enferma de algo crónico degenerativo como hipertensión, diabetes o cáncer para obtener un cuadro de anorexia. Yo leo este concepto y se me viene mucho más el aspecto emocional, espiritual. ¿Qué nos pasa cuando estamos preocupados, ya sea por un problema familiar, una ruptura sentimental de repente, o el hecho que nos digan que estamos enfermos y aunque la enfermedad no haya dado manifestaciones en sí, la preocupación de un estrés, ¿verdad? Me va a dar este síntoma, simplemente se nos quita el apetito. O en nuestros hospitales, ¿verdad? Cuando estamos súper atareados, un montón de cuestiones que hacer, pues a veces hasta se nos olvida comer y eso nos puede ir provocando la persistencia de este síntoma. Sin embargo, pues el otro término, caquexia, sí vamos a ahondar un poquito más porque este viene quizás siendo aún un poco más villano de la película, ¿verdad? Etimológicamente, caquexia lo podemos dividir en cacos, que es malo, y exis, que es un estado malo, y se caracteriza por la pérdida de peso y el desgaste progresivo del músculo esquelético y de la grasa. Incluso que la pérdida de peso, antes de que pueda ser evidente, ya podemos tener un cuadro establecido de caquexia. En alguna literatura, cuando ustedes la puedan revisar, dice que a veces empieza el cuadro de caquexia y no tenemos anorexia en las enfermedades crónicas. La persona empieza a bajar de peso y un motivo de consulta muy común es ese: doctora, yo estoy comiendo, como bastante, pero estoy perdiendo peso. Definitivamente es una señal mala de alarma, ¿verdad? Porque algo está acelerando este catabolismo proteico y uso de grasa periférica y pues en ese momento pueda que no haya un diagnóstico certero. Entonces, primer punto,
anorexia no es necesariamente caquexia y se pueden presentar de forma distintiva. Sin embargo, la caquexia se va a caracterizar por un conjunto o conglomerado de situaciones que sí me puede perpetuar la anorexia, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de caquexia, vamos a decir que hay ciertos criterios y primero decir que es un síndrome multifactorial, que ya lo vamos a ver por qué es multifactorial. Sin embargo, anteriormente en la literatura no había como un consenso claro de dar números específicos de cuándo damos o cuándo estamos frente a un cuadro de caquexia. Han habido diferentes consensos. Los últimos consensos ha sido uno en Washington, el último en el 2011 en Delphi, donde se reúne un panel de expertos para poder determinar cuándo hablamos de caquexia. Y ojo, que la mayoría de estudios, la mayoría de guías, de recomendaciones, sí se han hecho para cuadros oncológicos, que es lo que más se ha estudiado, la caquexia en cáncer. Sin embargo, sí ya hay como algunos criterios internacionales y si ustedes van a revisar por ítems, caquexia cardíaca, caquexia en enfermedad renal terminal, sí hay algunos números que pueden variar, pero no es una variación tan importante, por así decirlo. Decimos que la caquexia es la pérdida de peso de más del 5% en los 6 meses previos cuando hablamos de una enfermedad oncológica y esta se puede extender hasta 12 meses cuando hablamos de enfermedades crónicas no oncológicas. O el otro criterio es una pérdida de peso del 2 al 5% con un índice de masa corporal menor de 20. Algo bien importante que les quiero dejar hoy, porque a veces puede haber una confusión de términos, porque tampoco es lo mismo caquexia que sarcopenia, por ejemplo. La sarcopenia es un cuadro que a medida nos enfrentamos con el envejecimiento, es muy probable que algunos pues tengamos este padecimiento y es la pérdida de la masa muscular que se va a dar en rangos un poco diferentes por el tipo de composición en hombres y en mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un anciano puede tener un cuadro de sarcopenia, pero no está en un cuadro de caquexia, por ejemplo, o no tiene un síndrome de anorexia caquexia. Esto a veces de forma clínica es un poco difícil de poder discernir o identificar de forma bastante en una primera consulta. Por ejemplo, si no nos apoyamos de tablas, de percentiles y aún más diría yo, sin ese apoyo tan único que tendríamos que tener en el equipo de cuidados paliativos como lo es nutrición, ¿verdad? Definitivamente el nutriólogo, la nutricionista, que pudiera ser parte de este equipo es clave, ¿verdad? Es clave porque el médico puede detectar o puede hacer un pre-checking, ¿verdad? De pacientes que estén en riesgo de padecer estos cuadros o que ya estén en un cuadro propiamente. Y para poder establecer metas terapéuticas o para poder definir un diagnóstico, tendríamos que apoyarnos de los profesionales de la salud en esta área. Entonces, otro término que no está en la diapositiva, pero que también lo pueden escuchar o lo hemos escuchado en la práctica clínica, es el síndrome de consunción, por ejemplo, que es el síndrome de desgaste que tienen los pacientes con VIH, que si bien es cierto van a tener una pérdida de componente graso, y de masa musculoesquelética, tiene otros criterios que también lo apartan un poco de estos criterios clínicos de caquexia. En este síndrome de desgaste hay una pérdida de más del 10% de peso acompañado de fiebre, mal estado general, diarrea en un lapso de 30 días en las personas que tienen una infección por VIH. ¿Verdad? Generalmente este síndrome de desgaste se ve más comúnmente en ya etapa SIDA, ¿verdad? Pero son tipos de situaciones en que las que vamos a ver una clara diferencia a nivel corporal, pero puede que no estemos hablando del mismo cuadro clínico. Entonces, para hablar de caquexia tenemos que decir que esto es un descontrol que va aumentando a medida que la enfermedad de base pueda que no se haya controlado. Entonces, tenemos que ver varios aspectos. Primero, el origen, como respuesta a un tumor, como respuesta a una enfermedad que genera un estado proinflamatorio y con eso vuelvo a citar EPOC, ICC,
¿verdad? Cuadros de desnutrición por otras causas. Entonces, en esta diapositiva me pareció un poco didáctica en poder nosotros centrarnos en ciertos puntos importantes. Primero, ¿cuál es el origen de esta caquexia? ¿Qué me lo está provocando? Generalmente la fisiopatología, y ya lo vamos a ver más adelante, se caracteriza, aún la que es oncológica y no oncológica, como un estado inflamatorio donde ciertas interleucinas van a tener una elevación en plasma. Luego van a empezar a esta respuesta, a esta causa, perdón, van a haber diferentes reacciones. Va a empezar a haber una degradación de estos tejidos que hemos hablado y esto va a ocasionar una serie de cambios hormonales, metabólicos que se van a manifestar pues ya de forma física o más evidente. El resultado total es el desequilibrio del organismo que se intensifica y se torna irreversible cuando ya llegamos a un punto que se llama caquexia refractaria, que ya vamos a ver la clasificación. Bueno, aquí empezamos con las sugerencias cinematográficas. Esta en especial es una de mis favoritas, si ustedes no lo han visto. Esta fotografía no es la del documental que aparece en cierto streaming. Esta es la fotografía original porque es un documental basado en una historia real. Y quise poner la fotografía porque ahí está una madre con su hijo. Ella padece de una enfermedad oncológica, CA de ovario, y ustedes pueden verla en primera instancia adelgazada, con una sonda de alimentación permanente, tratando de convivir con sus seres queridos y a pesar de la fatiga, de la debilidad extrema y que la ingesta ya no está compartiendo alimentos con su hijo de una forma natural, pues la misma interrelación nos hace tratar de sobrellevar, ¿verdad?, la situación. Encontrar ese punto en la atención de estos pacientes con sus familias es el más importante, ¿no? Porque generar este espacio, a pesar de que vemos que la paciente está con una sonda, está caquética, hay pérdida del cabello, pero genera un alivio, la atención y que puede generar ese espacio con la familia. Entonces es parte de lo importante también que hace la atención en cuidados paliativos. Claro. Y más adelante hay una frase de una persona que padeció de cáncer que justo como usted dice, la apariencia a veces nos puede dar un shock, ¿verdad? No solo al personal, sino aún más a la familia al ver estos cambios físicos que van a haber, no solo por inanición, sino que ya vamos a ver la fisiopatología que tenemos que tener muy presente. Y bueno, esa es la siguiente diapositiva. ¿Por qué recordar la fisiopatología de manera general? Porque a veces las personas cuando nos vienen a consultar justo asociamos, no como, por eso estoy delgada, ¿verdad? Porque no estoy comiendo, ya sea porque no me da apetito o porque tengo un cuadro estructural que me lo impide por diferentes razones, pero ellos asocian solamente el hecho de la poca ingesta a la disminución de estos dos componentes. Sin embargo, si agarramos una lupa y nosotros como equipo tratante nos vamos a ver de que no solamente es la falta de nutrientes, sino que también una serie de procesos intrínsecos los que me van a perpetuar y que aunque yo dé un aporte calórico por diferentes vías, hay ciertas etapas en que esto no va a ser reversible. Entonces, eso me ayuda a comprenderlo a mí como equipo tratante y si yo lo comprendo, trato de pasar estas frases o estas palabras tan complicadas, citocinas, que lipólisis, que tantas situaciones a palabras en que tal vez no vamos a lograr al 100% lo que querramos, pero sí ellos comprendan que esta es una situación compleja. Y bueno, tenemos el tumor, en este caso esta es la fisiopatología oncológica, y tenemos el huésped. Aquí empezar comentándoles que tanto el tumor para crecer, reproducirse, invadir y pues hacer todos estos mecanismos, va a haber una serie de angiogénesis que se va a alimentar del huésped. Aunado a que se alimenta del huésped, va a crear ciertos componentes que son propios de cada tumor, de cada tipo de cáncer, en que van a crear un estado de inflamación. El huésped, en respuesta a esto, a este tumor que no es algo normal que tendría que estar,
también va a crear una cierta reacción proinflamatoria en defensa del tumor. Lastimosamente, esta reacción también puede perpetuar estos dos cuadros clínicos de los que hablamos. Entonces, van a haber alteraciones metabólicas, alteraciones humorales y alteraciones a nivel de citocinas y de este estado proinflamatorio. Las alteraciones metabólicas nos van a ir a dar alteraciones endocrinas que se van a desatar en un cuadro de lipólisis. Los compuestos tumorales, que también van a ser expedidos, ya dijimos, por el propio tumor, van a causar una pérdida de proteínas, y la respuesta inflamatoria de ciertas citocinas, que las más características son la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, van a trabajar a nivel de varios niveles de nuestro sistema nervioso central, gastrointestinal, que van a promover mecanismos que ya dijimos, anorexia inicial o de debutante con caquexia, ¿verdad? Ya dijimos que esto puede ser unido o separado. Ya más adelante vamos a especificar un poco más. Entonces, cuando hablamos de todo este proceso fisiopatológico y quisiéramos decir, solo hablar o ahondar más un poco en la caquexia, esta se tiene que clasificar. Ahora, esta clasificación a la hora de la atención clínica es un poco difícil, porque no solamente por una historia clínica o sin pasar algunos test o sin haber pasado algunos exámenes de laboratorio que no siempre se tienen a la mano en primer lugar, y que otro punto es que son costosos, no vamos a poder hacer la distinción. Sin embargo, a pesar de que no lo hagamos, no significa que no lo tengamos que recordar. Entonces, la caquexia se divide en precaquexia, caquexia y caquexia refractaria. No voy a leer todo el ítems, pero ustedes pueden ver que se va a basar en cuanto al porcentaje de peso, el índice de masa corporal y si esto o no tiene una respuesta a las intervenciones que yo haga. Entonces, ¿qué es lo que quisiera yo rescatar de esta diapositiva? Muchas veces tenemos cuadros de caquexia refractaria que ya son muy evidentes, pacientes totalmente demasiados, en los que pues la familia a veces nos dice, ¿verdad? Pero ¿y no le van a poner alimentación por algún tipo? Y si se lo ponemos por la vena y el suero y como equipo tratante aquellos casos complejos en cuándo inicio o no alimentación enteral o parenteral, por ejemplo. Perdón, y también se da aquella situación de que la familiar o el familiar solicita, no, que a través de un suero alimentémoslo y creen que después de eso pues va a haber una mejoría y el familiar va a comenzar a comer más, ¿no? Pero va a depender mucho también en qué situación de estas tres nos llega ese paciente y qué capacidad también tenemos nosotros de abordar, porque también por ejemplo, en primer nivel puede decir alguien, no, sí, no, yo qué voy a hacer con un paciente ya en caquexia. Se puede hacer algo, claro que sí, pero inicialmente, y esto es algo bueno que se lleva acá y por eso estamos presentes acá, es identificar, saber cuándo estamos frente a este problema y luego de eso decir en cuál de estas tres etapas pueda estar, ¿no? Y obviamente ir adecuando pues nuestro abordaje de acuerdo a estos. Ahora, es lo que decíamos, muy importante es que no solo el médico va a hacer el diagnóstico, sino que idealmente tendríamos que tomar esa ayuda del área de nutrición, ¿verdad? Eso quería comentarlo también, porque si nos ayudamos en un equipo multidisciplinar y podemos hacer un diagnóstico, también se nos va a hacer más fácil a la hora de establecer las metas terapéuticas o la adecuación terapéutica para cada caso, que eso es algo muy importante. Y ahora que lo menciona, las metas, ¿no? Tenemos que ser reales también, porque tampoco vamos a hablar de que sí, no se preocupe, le vamos a curar y que retorne ese apetito, porque la gente, el familiar, hace mucho énfasis en eso, no mire, no está comiendo. Y es cierto, hay muchas personas que esto es muy importante, ¿no? El solo hecho de ver comer a un familiar les genera tranquilidad. Entonces también nuestra parte de identificar, saber en dónde estamos, en qué etapa está, con el apoyo de la nutrición, o la nutricionista, perdón, pues saber y decir, esta es nuestra meta.
tampoco vamos a poner una meta con falsas esperanzas, sí, porque eso así es, sino ir de a poco a una meta real. Ok. Entonces, pues estas son las diversas categorías. Ahora, para hacer el diagnóstico de caquexia inicial y después pasarnos a qué etapa estamos, hay que cumplir por lo menos 3 características de las siguientes que les voy a mencionar. Puede haber anorexia, puede haber pérdida de la grasa, del componente graso, va a haber anemia menor de 12, hipoalbuminemia menor de 3.2, un índice de masa corporal menor de 20 y interleucinas que también se tendrían que documentar, que es lo que yo les decía antes, no es que vamos a mandar interleucinas a todo porque a veces ni las tenemos, pero sí es necesario saber que son parte de los criterios diagnósticos para establecer el cuadro como tal. Una vez decimos está en caquexia, pues decimos caquexia refractaria, caquexia propiamente dicha o en un estado de precaquexia. No sé si la mano se va a levantar o si quieren, después de terminar la presentación, podemos acceder a las preguntas y alguien que quiera abrir su micrófono después de la presentación, pues hacemos la apertura para las preguntas. Continuemos. Ok. Entonces, a nivel de todos estos cambios metabólicos que hablábamos que se van a dar, principalmente hay 3 vías que hay que mencionar, ¿verdad? Porque al nivel de procesamiento de carbohidratos, lípidos y proteínas van a haber ciertos componentes que se van a aumentar, como la lipólisis, como la gluconeogénesis, como incremento en el catabolismo proteico, y hay otros mecanismos que van a estar disminuidos, y más que todos los mecanismos anabólicos, ¿verdad? De la creación y de la captación a nivel periférica de los sustratos para estas proteínas. Esto es listado, se los dejo aquí para poder recordar todos estos cambios que se van a dar cuando estamos en un cuadro de caquexia. Las citocinas que les comentaba, quería ponerles este cuadro para saber qué es y qué modula, ¿verdad? Y así tener una idea de un panorama general de todos los cambios y las responsables de ello. Y que en base a esto es que se han hecho muchos estudios para poder indagar en los tratamientos de estos síntomas. ¿Podemos catalogarlo como un proceso inflamatorio sistémico? Exactamente. Exactamente. Todo, o decir más bien que todo proceso inflamatorio persistente va a dar lugar a la creación de este síndrome. Sin embargo, como decimos, habíamos dicho, los desencadenantes pueden ser muchos, desde aspectos emocionales, psicológicos, psiquiátricos, oncológicos. Entonces, por citarles algunos, pues infecciosas, porque también genera un estrés que se ha perpetuado y esto genera un estado proinflamatorio, o enfermedades neurodegenerativas que me van a llegar en etapas avanzadas con cuadros más establecidos de estas entidades. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco de las características de anorexia y caquexia en cuadros oncológicos. Yo creo que a él lo vemos y no necesita mayor presentación, ¿verdad? Yo suelo ponerlo en las diapositivas porque creo que me recuerda que a pesar que él tenía un estrato social alto, facilidades económicas incontables, ¿verdad? Y que podía verse y que se sometió, no pudo, sino que se sometió a tratamientos de primer mundo, no estuvo ajeno a poder padecer un síndrome de anorexia caquexia. Entonces, esto no solo es como de países pobres o que solo en cáncer en El Salvador, sino que también no importa el estrato, no importa el país, es parte del proceso de la enfermedad en un estado evolutivo avanzado. Quiere decir de que en algún momento durante nuestro abordaje multidisciplinario, a medida vamos caminando en estas enfermedades, el componente psicológico para ir preparando, no es que vamos a esperar aceptación total, pero ir preparando en que puede llegar un punto de estas manifestaciones que claramente hay una diferencia entre la primera fotografía y la segunda, ¿verdad?
Entonces, hablando un poquito en cáncer, la reprogramación metabólica que ocurre en los tumores, pues ya les decía, sirve para fomentar la proliferación, supervivencia y metástasis de las células cancerosas, pero también a un nivel sistémico del organismo que lo padece responde a una serie de sustancias y todo esto va a concluir en este síndrome. Un poco de estadísticas en cuanto a cáncer es que esta enfermedad va a estar presente en el 15 al 25% en el momento del diagnóstico de pacientes que puedan tener ya una enfermedad oncológica metastásica. La incidencia incrementa de 50 a más del 80% en una etapa avanzada y más de un 20% puede ser la causa de muerte. La caquexia es directamente la causa de muerte. Entonces, hablando un poco de esta dimensión, decir que al tiempo del diagnóstico el 80% de los enfermos con cáncer pueden ser de tipo gastrointestinal y el 60% de los individuos con tumores primarios de otro sitio también van a padecer una pérdida de estos componentes de forma sustancial. Ahora, si ustedes citan la literatura, hay muchos porcentajes que dependiendo del tipo de tumor, pues les comenta. Generalmente el síndrome de anorexia-caquexia está más ligado en aquellos tumores del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Porque claramente, como les decimos a nuestros pacientes, la licuadora natural que Dios nos dio ya no está funcionando. Entonces, si no se puede procesar los alimentos bien, van a haber diferentes mecanismos por los que va a haber una mala relación con la alimentación. De un 83 a un 85% generalmente van a ser neoplasias pancreáticas o gástricas. En un 54 a 60% neoplasias de pulmón, próstata y colon. Y de 32 a 48% en un aproximado neoplasias tanto de mama, sarcoma, linfomas y leucemias. Aunque los pacientes hematológicos son de los que menos se tiene como la prevalencia de este síndrome. Lo llegan a padecer, pero no es lo más común. Bueno, acá este es otro también famoso que pues estuvo sometido a un cáncer de páncreas, colon, y lastimosamente a pesar de que se intentaron varios esquemas de modificadores de la enfermedad, no hubo una resolución a su cuadro clínico. Quería ponerles la fotografía, cómo es el cambio. Y me llamaba la atención porque él en sus múltiples documentales dice, bueno, no pasa nada. Es el aspecto que tengo ahora porque estoy enfermo, tengo cáncer y deberíamos empezar a normalizar que cuando nos enfermamos empezamos a cambiar, ¿verdad? Entonces, de repente, las personas, un estrés que tienen es que ya no quieren salir a la calle porque las miradas, ¿verdad? O tal vez no hablar de discriminación, pero pobrecito, ¿verdad? Esa minusvalía que se genera desde antes. Y el problema es que las personas pueden tener cambios físicos, pérdida de estos componentes, pero la cognición, el estado de alerta, la capacidad de análisis, entender una mirada, entender una frase, eso no se ha perdido. Y una de las causas también que perpetúa estos síndromes es la depresión, ¿verdad? En estos cuadros. Bien, pero no solo en cáncer podemos tener cuadros de anorexia y caquexia, como decimos, sino que también en otras entidades. Este documental lo cité porque es muy interesante, porque no solo ve la perspectiva del paciente, de la persona que padece la situación de enfermedad, sino que también los cuidadores, cómo tiene que cambiar el mundo de los cuidadores a la hora de enfrentarse a esta situación. Y bueno, la primera enfermedad no oncológica que hay que citar es el VIH, ¿verdad? Es una enfermedad que hoy por hoy ya se considera como crónica, que si bien es cierto no hay una cura propiamente establecida, hay tratamientos que prolongan con una buena calidad de vida a la persona. Entonces, hoy ya VIH no es sinónimo de muerte, sino que nada más como padecer diabetes, hipertensión. Sin embargo, en el camino de esta enfermedad también podemos afrontar cuadros de anorexia y caquexia, no solo por el hecho del virus, sino por todos los cuadros concomitantes que van a haber a la hora de una inmunosupresión marcada, ¿verdad? Entonces, ahí por eso les citaba al inicio de esta presentación,
que también hay que diferenciar anorexia, caquexia, sarcopenia y síndrome de desgaste propio de esta entidad. Bueno, esta es otra película que también trata de lo mismo, ¿verdad? De cómo lucha también de derechos y de estigmatización que hubo en su momento. Ahora, ya en otro tipo de enfermedades, propiamente de un órgano blanco, quería citarles la caquexia cardíaca, un cuadro que desde la antigua Grecia, allá por el año 460 a.C., ya Hipócrates ya la mencionaba y él la describía que la carne se consume y se transforma en agua y las piernas y los pies se hinchan y los hombros y las clavículas, tórax y muslos se funden y desaparecen. La enfermedad es letal. O sea, ustedes ven esta descripción y nos imaginamos ya esas fotografías que hemos visto, ¿verdad? Esos cuadros clínicos. ¿Por qué citar la caquexia cardíaca? Pues uno, generalmente los cuadros de ICC van a promover también estados proinflamatorios. En esta entidad va a haber un desgaste proteico secundario a una inanición, porque el paciente por la fallo de bomba, ya el hecho de comer le genera una dificultad respiratoria y suspende la alimentación o la disminuye, o el catabolismo está aumentado por este proceso inflamatorio. Aquí como dato de curioso, cultura general, pues él es el presidente Franklin Roosevelt y esta fotografía fue tomada ya por 1945. Él padecía de hipertensión, que para ese momento de la historia no tenemos los tratamientos que hoy tenemos para hipertensión, lo estaban tratando con digitálicos, pero él, debido a que era pues presidente de uno de los países más importantes económico y político en ese momento, que estaba enfrentando la Segunda Guerra Mundial, comentan de que todo este desajuste que tuvo él en cuanto a una falla cardíaca que lo llevó a un cuadro de anorexia y caquexia, que ya se ven ciertos estigmas en su rostro, ¿verdad? Incidió en la toma de decisiones de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, perdón que lo repita, y pues esto alteró el curso de la historia. Entonces imagínense, enfermedades maltratadas, hasta tenemos repercusiones a distancia, ¿verdad? Muy interesante ese dato. Ahora, ¿cómo se llama? Otra entidad que tengo que citarla es la caquexia en EPOC. EPOC es un cuadro también crónico proinflamatorio que hay un círculo vicioso, porque por ejemplo, una persona puede tener desnutrición por otra causa y la desnutrición es uno de los factores más importantes, aparte del tabaquismo, aparte de todas las infecciones respiratorias que me van a llevar a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La desnutrición es el principal componente que me va a perpetuar el EPOC y el EPOC perpetúa la desnutrición y la desnutrición junto con el EPOC el estado inflamatorio. Y pues en los libros de semiología es bien importante o más bien dicho es bien característico esta fascia y este tipo de tórax y este tipo de grado de desnutrición que los pacientes enfrentan al final o en una etapa avanzada de la enfermedad, ¿verdad? Y bueno, la enfermedad renal terminal en nuestro país, pues en nuestros hospitales, una de las causas de consulta más grande es porque llegan pacientes con necesidad de terapia dialítica. Y pues yo me ponía a pensar, todo el cambio metabólico a nivel de varios sistemas que se da solo por padecer esta enfermedad, pero si ustedes también se fijan, las personas que la llegan a padecer, un alto porcentaje ya están desnutridas antes de padecer la enfermedad. Y esto ya me agrava la situación, porque ya tienen un cuadro de sarcopenia probablemente, ya tienen un cuadro de caquexia secundario a otro componente y a eso le sumamos enfermedad renal terminal. Bueno, acá solo citar, solo el hecho de esta falla ya me va a condicionar anemia, me va a condicionar cambios en el metabolismo calcio-fósforo, me va a aumentar el catabolismo de las proteínas y se va a dar algo bien interesante que es anorexia urémica, y eso es lo que quiero comentarles. Solo el hecho de aumento de los cuerpos nitrogenados en sangre de forma persistente me va a causar náusea, vómito, debilidad generalizada, dinamia, y eso me perpetúa
continúa o me abona más a este síndrome. Entonces, una cosa alimenta a otra. Bueno, acá es para los doctores o las doctoras que son fanáticos ahí del fútbol. No sé si lo reconocen a él. Él fue entrenador del Barcelona, exjugador creo que también del Sevilla, si no recuerdo mal. Y pues lastimosamente en una etapa muy productiva de su vida, pues empieza con cuadro de ELA, que también es una enfermedad neurodegenerativa que, si bien es cierto, él conserva en etapas iniciales una buena absorción o mecanismo de deglución, en etapas tardías me va a dar origen a este síndrome. Otro artista, pues bien reconocido, recordada por Legalmente Rubia, ¿verdad? Selma Blair, pues esclerosis múltiple, y ya en últimas fotografías, tanto por la misma fisiopatología que conlleva la esclerosis, como secundariamente todos los síntomas gastrointestinales que se puedan dar. Bien, en cuanto, después de ver una revisión en un panorama bien amplio, decir que lo ideal fuera la detección temprana para este síndrome. Eso sería lo ideal, que un paciente es catalogado como una enfermedad crónica y que puede incorporar una evaluación nutricional a la brevedad posible de sus controles. Pero ¿qué es lo común? Que lo ve el internista, que lo ve el oncólogo, que lo vea, y allá, cuando los síntomas ya son refractarios, referencia a nutrición, ¿verdad? No sé si les ha pasado eso, y que nos ha pasado a todos, y hablo por mi persona. Y es que se nos olvida que este síndrome a veces comienza bien sutilmente. ¿Cuáles son las primeras causas de consulta? Saciedad temprana, una enfermedad tipo ERGE, por ejemplo, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Empieza tan silente que no le damos mucha ponderación, ¿verdad? O que como clínicamente no lo vemos afectado de forma física, no los enviamos. Y ya dijimos que la pérdida muscular y proteica puede haber iniciado antes de tener una manifestación evidente. En ese sentido, la detección temprana le llamamos a encontrar al paciente o identificar al paciente cuando esté en precaquexia, doctora, o identificar al paciente antes que llegue a precaquexia. Bueno, quizás el primer consejo sería, no importa si está en precaquexia o caquexia, va a llegar a un momento en que va a padecerlo, yo lo refiero oportunamente para una valoración inicial nutricional. Específicamente por eso, porque no tenemos que entender como detección temprana antes en la precaquexia nada más. Si yo ya sé que tengo un paciente que una enfermedad crónica, yo sé que en algún momento va a entrar en ese proceso. Entonces tengo que prever esa situación, ¿no? Al igual que en el paciente oncológico. Independientemente haya una recuperación o un camino de la evolución de la enfermedad, yo sé que va a presentarse. Y entonces tengo que hacer la atención o la derivación necesaria oportuna para poder evitar que pasemos ahí, ¿no? Sí, y de hecho en algunos programas de cuidados paliativos, la primera consulta a la que llega el paciente, ese día lo evalúa el médico, lo evalúa nutrición, el área de nutrición, y lo evalúa el área de psicología, y se hace la valoración inicial independientemente si lo han referido oportuna o no oportunamente. Pero para la consulta de cuidados paliativos es una prioridad que tenga las evaluaciones de estos especialistas. Entonces, ¿por qué razón? Porque aquí vamos a tener que hacer uso de términos como antropometría, que quizás no lo manejamos tanto en el área, por el área de médico, pero sí el nutricionista. Hay que hacer mediciones de proteínas plasmáticas, que esto no es algo que estoy diciendo que se deba de hacer, ¿verdad? De forma general, cada caso va a ser especial. En el caso que se necesite, pues se pueden indicar y documentarlas. La valoración global subjetiva, que esta valoración es algo que lo hace el propio paciente, está catalogada para paciente oncológico, no para no oncológico, pero es una herramienta que también nos pudiera servir, ¿verdad?
Y bueno, siempre en el aspecto paliativo, el objetivo va a ser mejorar la calidad de vida y el confort del paciente. Ese va a ser como la premisa. Y algo bien importante que tal vez no lo hemos comentado es que antes de iniciar cualquier abordaje o antes siempre preguntar las preferencias y qué es lo que quiere o qué espera el paciente para así también poder guiarlo, poder explicarle sus dudas y también poder establecer las metas terapéuticas. Entonces, van a haber tratamientos de factores que van a ser reversibles, no todos van a poder en algún momento ser reversibles, la consejería nutricional que es invaluable y el tratamiento farmacológico. Esto solo quería dejarlo acá como algo que tenemos que ir a revisar. Hoy por hoy el ejercicio físico pues ya está más que evidenciado que evita que nos enfermemos, evita que nos den enfermedades crónicas y aunque ya estemos en las enfermedades crónicas con una buena supervisión, con un buen parámetro de ejercicio puede ayudar en la rehabilitación de ciertas enfermedades o para que la progresión sea de la forma más lenta. Y de hecho, esto va en concordancia con lo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud con la estrategia del ejercicio es medicina, ¿no? Que lo lleva también en la Oficina de Enfermedades no transmisibles. Y lo traigo a mención porque es en el entendido de que el objetivo es el mismo. Las personas, ¿no? Las personas que están pasando por este tipo de problemas o enfermedades y que vemos que tanto como desde el punto de vista de un paciente que está recibiendo cuidados paliativos o un paciente que esté en un programa de enfermedades no transmisibles, este hecho juega un papel. Y es importante. Así es. Y en cáncer, pues ya tiene varios estudios, de hecho, ¿verdad? Tanto, como les decía, independientemente de la fisiopatología que nos lleve a este síndrome, el hacer ejercicio, claro, de una forma supervisada, ejercicio aeróbico, o sea, tiene que ser algo también estructurado, nos puede servir para disminuir la velocidad de este proceso y tener mejorías clínicas totalmente evidentes. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, aquí pues comenzar diciéndoles algo. Creo que es un reto para los equipos multidisciplinarios saber que no siempre es que vamos a echar, o sea, no siempre va a ser necesario un fármaco, ¿no? O sea, la orientación, conocer la enfermedad, saber qué se puede, no se puede hacer, porque no quisiera dejar como la idea de que en etapas terminales vamos a estar dando esteroide para mejorar el apetito, ¿no? Yo creo que es muy importante el poder hacer discusiones de caso y así poder llegar a qué tratamiento o no es el ideal en conjunto con el paciente y la familia. Eso sería lo ideal. Pero es importante conocer las alternativas farmacológicas que disponemos. Primero citar cuáles son las características ideales de un fármaco orexigénico, para qué lo quiero usar yo, para que me dé mejora del peso y eso me mejore la calidad de vida, me mejore el apetito, disfrute comer y pues si se puede mejorar la sobrevida, pues qué bien, ¿verdad? Entonces la literatura pone estas 5 características que tendrían que tener estos fármacos. No todos las cumplen. Por eso algunos tenemos que decir bajo riesgo-beneficio o más bien en qué momento iniciarlo y no es malo también no iniciarlo. Eso es algo muy bueno. Tenerlo en cuenta. Entonces, la clasificación va a variar mucho. Varía si ustedes los quieren clasificar como primera línea, segunda línea o que no tienen evidencia documentada. Los podemos dividir en estimulantes del apetito, anticitocinas, porque ya vimos que las citocinas juegan un rol protagónico, inhibidores de metabolitos y anabolizantes derivados de la testosterona. Esto por citar algunos, ¿verdad? En una clasificación general. No voy a leerlo todo porque vamos a desglosar algunos. Los de primera línea son los que tienen una eficacia que está comprobada. Y a pues citar primero los esteroides, ¿verdad? Inhiben la síntesis de las proteínas proinflamatorias, tanto de la interleucina 1 como del factor de necrosis tumoral. Y esto pues va a tener unas repercusiones que nos va a dar al final aumento del apetito y aunque no está tan documentado porque puede aumentar el componente de líquido y grasa, no tanto de masa magra, pero sí ayuda en cuanto a la apetencia de los alimentos. Pero
pues tiene su lado triste, porque después de 4 semanas los esteroides ya no tienen un efecto clínico sustancial. Entonces, prolongarlos a tanto tiempo puede tener más efectos secundarios que benéficos para el paciente. La dosis, pues los esteroides que más se emplean son la prednisolona, la dexametasona y la metilprednisolona, ¿verdad? Estas son las dosis recomendadas con las que se pueden iniciar. Sin embargo, pues los esteroides son medicamentos que son fenomenales, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque si ya los estamos indicando en un cuerpo frágil, en un cuerpo que ya tiene diferentes repercusiones y yo doy de forma prolongada un esteroide, ¿será que le voy a mejorar la calidad de vida o se le estoy disminuyendo, ¿verdad? Entonces, aquí por citarles algunos para poder recordarlos. Luego están los progestágenos, que también se encuentran dentro de la primera línea. Actúan induciendo el apetito vía estimulación del neuropéptido Y en el hipotálamo y modulando los canales de calcio a nivel del núcleo ventromedial del hipotálamo. También tienen que ver con estas mismas protagonistas que ya vimos y pues son otra alternativa farmacológica con la que disponemos. De hecho, este tipo de medicamento cuenta con un montón de estudios, ¿verdad? Ya está muy bien documentado que el acetato de megestrol es el que más se recomienda. A dosis baja da muy buenos efectos, pero también conforme pasa el tiempo no dan una reseña clara de cuánto tiempo, pero el efecto se puede ir en disminución a la larga. Y otra cosa, los efectos secundarios, ¿verdad? Que pues para recordarles un poco de estos efectos secundarios, protrombóticos, también alteración a nivel endocrina, que ya los vamos a citar más adelante. La Federación Nacional Francesa de Centros del Cáncer, también ellos recomiendan, esto lo puse como otra entidad que tiene evidencia científica, nivel B1, a dosis bajas, poder utilizarlo. Ya a dosis altas de 480 miligramos en adelante, la evidencia pues es una recomendación grado C. Y aquí están los efectos secundarios, lo que no nos gusta. ¿Verdad? Les digo, los fármacos tienen su lado bonito, pero también tienen la cara fea, ¿verdad? Así como ese dibujito, que tenemos que tenerlo en cuenta porque ya de por sí, si son enfermedades proinflamatorias, van a ser protrombóticas. Y si yo agrego por un esquema que no es, puedo aumentar más esta incidencia. Este estudio se lo quería dejar también en esta diapositiva porque comparó el acetato de megestrol con la dexametasona y la fluoximenesterol. Entonces, el mayor estímulo de apetito lo recibió megestrol. La ganancia de peso, no hubo diferencia entre los 3 tipos de esquema. Efectos adversos, los que más tuvieron efectos adversos en este estudio fueron los que fueron sometidos a esteroide, en este caso dexametasona. Calidad de vida, imagínense, no hubo diferencia significativa en los 3 grupos. O sea que el reto es cuando lo iniciamos, la dosis, mucho cuidado porque realmente la evidencia científica que tenemos todavía no es muy concluyente. Ahora, hay fármacos que son potencialmente eficaces, o sea, aún más baja esta credibilidad. En esto tenemos la criptobeptadina, que es un antiserotoninérgico, tiene propiedades antihistamínicas y pues la dosis que se recomienda es 8 miligramos cada 8 horas, pero miren la evidencia clínica, es una recomendación C, que el detalle es que a veces nos dan más efectos secundarios que efectos benéficos. Otro medicamento que realmente se utiliza para varias cosas, no solo en el síndrome de anorexia, más hasta como inductor del sueño, que es como lo principal, la principal utilización clínica, ¿verdad? La melatonina a dosis un poco más altas que inductoras del sueño también nos ayuda en cuanto a este síndrome. Sin embargo, la evidencia científica también es recomendación grado C. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Los ácidos omega 3, y esto los puse porque es muy común, hasta el paciente nos llega sugiriendo, ¿verdad? Y si tomo vitaminas, y si tomo, mire, me han dicho que esto de cola de pescado, de cartílago, ¿verdad? Todos esos nos llegan. Y pues sí,
han sido estudiados, pero también es una eficacia que es dudosa. Estos ácidos inhiben la lipólisis y la degradación del músculo esquelético. También tienen su mecanismo de acción con estas interleucinas y solo en el cáncer de páncreas la administración de estos suplementos ha tenido ganancia de peso. Entonces son como cuadros bien específicos, todavía faltan muchos estudios como para poder personalizar en qué tipo de enfermedades puede tener mayor o no impacto. Otro tratamiento, que ha sido estudiado es la talidomida. La talidomida tiene varios usos, ¿verdad? Pero en este caso, para el síndrome de anorexia-caquexia, también varias entidades la han estudiado y al final, lastimosamente, aunque se tenía esperanza de este medicamento, también demostró que la talidomida atenúa la pérdida de peso en pacientes con caquexia secundaria a cáncer de páncreas y que esto se asocia a una reducción de la pérdida de la masa corporal magra. Pero si ustedes ven, cita específicamente qué tipo de cánceres, hay limitaciones en los estudios por el tipo de poblaciones y todavía esto no nos da una clara evidencia científica y lo más importante es que la talidomida está asociada a muchos efectos secundarios también bien deprimentes. En Cochrane también hay una revisión de la talidomida, se la dejo acá, y al final todas concluyen en que no tenemos pruebas suficientes que generen un impacto en este síndrome. Y los que no tienen una evidencia clara, ustedes pueden buscarlo en varios tipos de literatura, hay diferentes comentarios, el sulfato de hidracina, que realmente en algunas federaciones dicen ni lo usen mejor, porque no tiene mayor impacto. Ahora, el otro que lo quería citar porque está muy de moda, el CBD, los cannabinoides, porque si bien es cierto, no tenemos ahorita todavía esto implementado en el país, mucho paciente extranjero o hermano lejano que viene acá dice, doctora, traje este aceite de CBD, ¿qué me recomienda? ¿Verdad? Pues el cannabis tiene un efecto orexigénico bien definido en muchas poblaciones y una de las poblaciones en las que ha tenido un impacto importante son en los pacientes con VIH, por ejemplo. Este beneficio proviene de la capacidad única de los cannabinoides para mejorar el atractivo hedónico hacia los alimentos. Entonces, si ustedes se fijan, va más enfocado en cuanto a emociones, en cuanto a la percepción, ¿verdad? La acción central en los centros cerebrales e hipotálamos median la sensación de placer al comer. Y pues acordémonos también de los receptores intrínsecos cannabinoides que hay, ¿verdad? Sin embargo, no hay suficientes estudios como para poder citarlos en guías, en recomendaciones o en niveles de evidencia ya más documentados. Sí. Incluso el hecho de el simple ingesta de algo que está como socialmente bien visto, pero a lo mejor no tiene mucha evidencia clínica, a la gente ese mismo hecho le hace un estímulo cognitivo, ¿no? Y sí, me ayuda a comer, pero más sin embargo, que sea mejor que lo que ya está probado, pues no hay evidencia fuerte. Claro. Antes de pasar solo a citarles estas guías, otros medicamentos que han sido estudiados son los AINES, porque si ustedes se fijan en toda la fisiopatología, hablamos de inflamación. ¿Y quiénes son los medicamentos antiinflamatorios? Pues los AINES, ¿verdad? Que si bien es cierto, a veces su uso nos da miedo por todos esos efectos secundarios gastrolesivos, nefrolesivos. Sin embargo, en cáncer tienen estudios el ibuprofeno y el celecoxib como terapias en periodos cortos para disminuir este estado proinflamatorio y sí se han visto que hay una mejoría, pero siempre en tiempo cortos. O sea, plazo corto, no es tampoco una terapéutica que se pueda cronificar. Claro. Y otra cosa que debo citarles en esta revisión es de que generalmente una monofarmacia en cuanto al síndrome de anorexia-caquexia no da un impacto. Generalmente tiene que ser con un adyuvante, o sea, dúo de esta terapéutica. Y eso a veces nos pone en problema porque ya de por sí el paciente no quiere comer, no quiere tragar, tiene dificultad y yo le estoy agregando más pastillas, al final, ¿qué está comiendo más, verdad? ¿O qué está ingiriendo más? ¿Medicamentos o la alimentación? Entonces,
tiene como su doble riesgo, ¿verdad? Donde tenemos que tener cuidado. De repente revisar, estoy dando muchas pastillas, ¿no será eso que también me lo está deprimiendo a la hora de querer una ingesta? Recapitular el manejo. Recapitular el manejo, rediseñarnos, discutirlo como equipo multidisciplinar, importante. Estas guías se las presenté en diciembre en las mismas síntomas gastrointestinales porque se rigen ahí mismo también la anorexia y caquexia. Solo recordarles que las guías recomiendan o nos dicen, acuérdese, haga pronóstico, cuál es la expectativa y en base a la expectativa de vida, así van a ser nuestras intervenciones. Es de años a meses, o de meses a semana, o solo tenemos días ya. Entonces, dependiendo esta expectativa de vida, así tiene que ser la adecuación del esfuerzo terapéutico y lo vuelvo a recordar, ¿qué opina el paciente? ¿Qué quiere el paciente? ¿Verdad? De repente, bueno, yo tuve la oportunidad, un chico, 17 años, un tumor de testículo, hizo un cuadro obstructivo y estaba con un claro deterioro funcional, pero no cognitivo, y nos dice, no, pues yo quiero chilaquiles, dijo, y Coca-Cola, eso es lo que quiere. Entonces, ¿cómo decirle, estás con el cuadro obstructivo, no vas a poder comer, pero sí poder idear estrategias? ¿Está en final de vida? Sí. ¿Quiere chilaquiles? Sí. ¿Le podemos dar chilaquiles? Sí. Me acuerdo de la alimentación por degustación, ¿verdad? Lo pruebo, lo concibo el sabor en mi boca, me manda señales al cerebro que estoy comiendo mi chilaquile y lo saco, porque no puedo introducirlo. ¿Cumplí el deseo? Sí. Quizás no como yo quisiera, no, pero de lo que tenemos lo hacemos, ¿verdad? Entonces, como que ahí es el reto. Esto también lo presenté en diciembre, no me voy a detener mucho, ¿verdad? Según las expectativas de vida, pues ahí recomiendan ciertos medicamentos, que eso es más para que lo revisemos en casa. Y lo último que se está estudiando, pues son ya medicamentos modificadores selectivos del receptor de andrógenos. Son como de las últimas propuestas que se están dando. Aquí vienen ya los anticuerpos monoclonales, péptidos que neutralizan la actividad de la miostatina, que es otro protagonista en este síndrome. No los tenemos aquí, los dejo para que veamos los estudios que se están realizando. Tenemos esteroides, tenemos megestrol, tenemos otras alternativas. De hecho, hasta la metoclopramida es un medicamento que se ha investigado para síndrome de anorexia caquexia porque ayuda contra el reflujo, las náuseas, y al poder paliar otros síntomas, también me puede dar mejoría de la ingesta, porque a veces los pacientes no comen por el dolor, o no comen por la disnea, o no comen por las náuseas. Doy paliación de ese síntoma y como efecto secundario, doctora, ya estoy comiendo más. ¿Y he dado algo estrictamente para mejorar el apetito? No, pero estoy paliando otros síntomas que me pueden dar. Entonces, aunque no tengamos todo lo que la literatura nos cita, también tenemos pues las estrategias, y como que el salvadoreño también se caracteriza porque si no hay, pues lo adecuamos también, ¿verdad? Entonces los dejo con esta frase, ¿verdad? Recordando que somos una cultura que la comida tiene mucha importancia, o el acto de compartir tiene algo invaluable, y cuando esto se ve afectado, pues la depresión, la tristeza, ¿verdad? Todo este mar de emociones es lo primero que nos arrastra. Muchas gracias.